Muy buenas noches, estimados hermanos. Los saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, estamos en una campaña virtual, llamémosle así, por la única sencilla razón que estamos celebrando lo que mundialmente se celebra la Semana Santa. Nosotros como iglesia aprovechamos este momento como creyentes, como hijos de Dios, predicar la palabra a un mundo que está deseoso de escucharla, o porque está pasando problemas muy difíciles, y porque está pasando problemas muy conflictivos, y están desesperados por esta pandemia mundial que es el coronavirus. Pero sin embargo, si debemos y deberíamos cada uno de nosotros confiar solamente en lo que Cristo hizo por nosotros ahí en la cruz. Antes de comenzar, yo quisiera orar en este momento y agradecerle a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar aquí en esta preciosa noche. Oh Dios, te damos gracias por tu gran, inmenso amor. Gracias, Padre, porque nos acercamos a ti en los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que es único, que es maravilloso. Y por medio de Él vamos a ti y te pedimos, Dios, que nos ayudes a cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo esté acomodando lo espiritual en el corazón de cada uno de tus hijos y de aquellos que es muy probable que estén escuchando este mensaje por medio de estas redes sociales, y que tú estés obrando y tocando realmente sus corazones. Te doy gracias por esto, Padre. Gracias por permitirnos hablar a través de estos medios. Te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén, amén. Muy bien, mis hermanos. Es para nosotros un privilegio una vez más de continuar lo que ayer nuestro hermano Pastor José Luis había estado hablando el día de ayer. Y él estuvo hablando sobre, digamos, explicando la culpabilidad universal del hombre. Y él explicó temas muy claros donde el hombre, su naturaleza pecaminosa que se generó desde el día que Dios creó al hombre, y el hombre rompió ese pacto que Dios había hecho con él, le desobedeció, el pecado entró en el mundo, por lo cual cada uno de nosotros somos culpables de nuestros hechos, y porque somos pecadores, porque venimos de una descendencia que le falló a Dios. Y por lo cual, algo interesante que pude ver el día de ayer en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 20, donde el apóstol Pablo, después de haber explicado la situación del hombre, la culpabilidad del hombre, la culpabilidad universal del hombre, donde el hombre es un depravado, es un impío, es un pagano, es un inconverso, es una persona que le ha dado las espaldas a Dios y que no le interesa absolutamente a Dios, porque lo que reina en su vida es el pecado. Y por lo tal el apóstol Pablo explica no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, que la culpabilidad es de todos. Quizás los judíos estaban pensando solamente el pecado afecta a los gentiles, sino a nosotros, pero no es así. La Biblia habla muy claramente que el pecado ha afectado a toda la raza humana. Y por lo tal, yo me quedo aquí en este pensamiento del capítulo 3, versículo 20, donde dice: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento al pecado. Cuando Pablo termina esto en el versículo 20 del capítulo 3, podemos ver que al hombre lo deja en un callejón sin salida, que no tiene escape, en otras palabras, donde Pablo está diciendo el hombre en su actitud de pecador universal, porque el pecado es universal, queda prácticamente en un lugar donde no hay escape, donde todo hombre está condenado a vivir por toda su eternidad en el infierno. En otras palabras, todos los seres humanos, toda raza y condición, todo credo,
cultura, todo judío y gentiles, inmorales y moralistas, religiosos y no religiosos, son sin excepción ninguna pecadores y culpables. Como dice el libro de Romanos, donde dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, no hay un solo rayo de luz para cada uno de ellos. No hay la menor esperanza para ellos y ninguna posibilidad de rescate. Por lo tanto, todos nosotros, involucrándonos todos nosotros, la muerte de Cristo, escúchame bien, trajo en realidad grandes resultados para salvar al hombre de su condición de pecado. Sí trajo grandes resultados. En el momento que el hombre se ve sin escape, en el momento que el hombre se ve sin ninguna salida, entonces es ahí donde Dios va a dar una salida maravillosa, la única salida donde tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo, se hizo hombre, habitó en la tierra y prácticamente murió en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Yo puedo recordar un poco la historia nada menos que de Moisés. Ustedes se acuerdan a Moisés cuando Dios lo liberó de la tierra de Egipto. Y en la última plaga, que fue la plaga de la muerte de los primogénitos, donde tuvo que matarse un cordero y donde la sangre del cordero tenían que pintar los linteles de las puertas, los postes, de tal manera que cuando llegara la epidemia o llegara el mal de la muerte de los primogénitos, prácticamente donde veía la sangre, ninguno de ellos moría, solamente donde no había sangre. Entonces, después de esto, dice la Biblia que el faraón dejó salir a Israel, que salga y que se vaya. En ese momento, cuando ellos se van, Israel ha caminado varios días y se encuentra frente al Mar Rojo. Y cuando el faraón decidió, minutos antes o un tiempo antes, seguir al pueblo de Israel para regresarlo nuevamente a Egipto, ¿para qué? Para que nuevamente vuelvan a ser esclavos, porque se les habían escapado de las manos. Los egipcios los encierran por la parte del este, oeste y la parte del sur. Y solamente Moisés estaba frente al mar con todo ese pueblo. Un callejón sin salida. Es imposible para muchos, ante nuestros ojos, pasar un mar lleno de agua, en un mar tormentoso. Era imposible. Pero sin embargo, en ese callejón sin salida, Dios le dice a Moisés, toca con la vara el agua. Y el mar se abrió por la mitad. Y encontramos que el mar se dividió. Las aguas se dividieron. Y el pueblo de Israel pudo pasar en seco. Lo que fue imposible para el hombre, fue posible para Dios. En un lugar sin escape, cuando el hombre ya no tiene ninguna escapatoria, Dios abre una sola puerta. Y en la cruz del Calvario, Dios mostró toda su gracia y todo su amor para cada uno de nosotros. Por lo cual, en esta noche yo quisiera hablar de los 4 resultados beneficiosos de la muerte de Cristo en la cruz. En primer lugar, Cristo fue nuestra propiciación por nuestros pecados. Escúchame bien, Cristo fue nuestra propiciación por nuestros pecados. Si leemos el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 25, mira lo que la Biblia dice. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, noten ustedes aquí que hay una palabra que no sé si ustedes la conocen o quizás la escucharon una vez, pero no le dan el significado real de lo que significa. Cuando habla aquí dice que Dios puso como propiciación. La palabra propiciación significa apaciguar la ira de Dios. Apaciguar la ira de Dios por medio de un sacrificio. Ahora, ¿por qué la ira de Dios?
realmente Dios está airado con el hombre por causa de su pecado. El hombre constantemente está pecando cada día de su vida porque esa es su naturaleza. Como dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Está muerto. No puede buscar de Dios, está perdido, está descarriado, está ciego. Es una oveja perdida que no puede regresar por sí mismo. Y por lo cual, en esa perdición, en ese camino desviado, el hombre hace lo que quiere y lo que desea hacer en su vida, por su naturaleza pecaminosa. Por eso dice la Biblia en el libro de Romanos, cuando el apóstol Pablo habla esto, en el Romanos capítulo 1, versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Y cómo se lo manifestó Dios? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, quiero que entiendan, mis hermanos, que por medio de la creación Dios manifestó que Él es Dios, que Él es creador, que Él es el omnipotente, que lo puede todo. Y por medio de las cosas hechas, cada uno de nosotros podemos pensar que todo esto tuvo que ser diseñado por un ser intelectual maravilloso, con alguien que tiene un conocimiento tan profundo de todas las cosas que Él hizo. Y por eso que el Señor dice que todas las cosas que por Él fueron hechas, de modo que si la persona no quiere entender nada de la creación, entonces le dice, no tienen excusa. Pero mira lo que dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, después de haber conocido a Dios, de haber sabido quién es Dios y debieron darle la gloria a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron, se vaciaron de sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Y qué pasó? Profesaban ser sabios, dice el versículo 22, pero se hicieron necios. Hoy en día podemos ver una cultura de hombres filósofos con un intelecto maravilloso. Tú te puedes imaginar a estos hombres que tienen un intelecto tal que te quedas con la boca abierta al escucharlo a estos filósofos, pero la Biblia dice que se hicieron necios. Y dice el versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de manera que deshonraron sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, a todas estas personas que cambiaron todo este sistema de cosas por causa de su pecado, Dios, dice, los entregó a pasiones vergonzosas. De tal manera que hoy día en el mundo vemos que aún sus mujeres cambiaron el uso natural de lo que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución a su debido extravío. Y mira cómo termina diciendo el apóstol Pablo, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, dice la Biblia. Pablo es muy claro, esta y quizás muchos versículos más van a hablar sinceramente de la terrible caída del hombre en cuanto a su pecado. Todos estos tipos de pecados son abominación a Jehová, de tal manera que Dios dice que son dignos de muerte, no solamente los que lo hacen, sino también los que se complacen y los practican. Entonces la ira de Dios está sobre estos hombres
y por lo cual era necesario para que la ira de Dios sea aplacada, el hombre tenía que morir. El hombre tenía que morir. Y morir en su pecado y ser condenado a toda una eternidad fuera de la presencia de Dios. Como dice el libro de Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces fue necesario que alguien tenía que hacer sacrificio por nuestros pecados. Aquí tenemos que ver nada menos en un sentido ceremonial, en que Cristo fue el sumo sacerdote, el que tuvo que morir en la cruz. ¿Para qué? Para que la ira de Dios sea aplacada. Mira lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la eterna redención. Hermanos, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote en el día de la expiación tenía que entrar al lugar santísimo y sacrificar un becerro por sus pecados y por el pecado del pueblo. Y cada año hacían esto. Y cada año hacía esto. Y esto significaba que Dios aplacaba su ira sobre el pueblo de Israel. Pero sin embargo, pasaron los años. Israel se volvió idólatra. Israel volvió a adorar a sus ídolos y seguía adorando ídolos hasta que un día tuvo que enviar, en el tiempo de Dios, tuvo que enviar a Cristo al venir para morir en propiciación por nuestros pecados. Él es el sumo sacerdote, el que dio su vida por cada uno de nosotros. En un sentido ceremonial, su sangre fue necesariamente que tenía que ser derramada por cada uno de nosotros. La única manera de aplacar la ira es que Dios Padre dio a su Hijo, al perfecto, al Cordero perfecto, que quita el pecado del mundo, y al derramar su sangre, Dios Padre descarga toda su ira en la vida de su Hijo. ¿Quién mereció cargar la ira sobre nosotros? Nosotros debíamos haber merecido toda la ira de Dios en nosotros. Pero es Cristo quien la lleva por nosotros. En segundo lugar, el resultado de la muerte de Cristo en la cruz es que trajo la redención. La redención. Esto es en un sentido comercial, que somos liberados de la esclavitud. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando hablamos de redención, nosotros debemos pensar en un sentido comercial. En aquel tiempo había muchos esclavos. A los esclavos los vendían a determinado tipo de precio. Pero cuando un esclavo era vendido, cuando era ya vendido y otro pagaba el precio por él, ese esclavo le pertenecía solamente a la persona que había pagado ese precio. Lo curioso de esto es que muchos de ellos terminaron muertos porque los explotaron de una manera indigna. Fueron esclavos y los mataron y los trataron muy duramente. Verdaderamente eran esclavos. Pero sin embargo, dice la Biblia que nosotros hemos estado esclavos de nuestros pecados. Mira lo que dice
la palabra de Dios en Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, que aunque eras esclavos del pecado, interesante, habéis obtenido de corazón aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados. Nosotros fuimos esclavos del pecado. La esclavitud, en nuestra esclavitud del pecado, no había nadie que nos liberara. Estábamos encadenados, atados por causa de nuestro pecado. Pero sin embargo, encontramos lo que el Señor nos quiere hablar muy claramente. Y nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 34, y nota lo que el Señor nos dice en su palabra. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Entonces, el pecado es una esclavitud en el alma del hombre. En verdad, por muchos años nosotros hemos vivido esclavos del pecado. Dice Efesios capítulo 2, versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo por la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora nota tú aquí lo que nos está diciendo el Señor. En nuestra esclavitud no había nadie que nos liberara. Satanás nos ha tenido esclavos por muchos años, pero sin embargo, dice la Biblia que cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó ese precio de redención. En la cruz, Jesús venció el pecado. Nota tú aquí, Jesús venció el pecado. Y no solamente, sino que también en su resurrección, Jesús venció la muerte. Si Jesús venció el pecado, necesariamente tenía que vencer la muerte. Y si Jesús venció el pecado, con su sangre Él nos compró. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:18. Ese tiene que ver con el pago de un precio. Eso tiene que ver con una transacción prácticamente comercial. Dice la palabra, sabiendo que fuiste rescatados. Rescatados tiene que ver con un pago, con un precio de vuestra vana manera de vivir, de cómo hemos vivido sin Cristo. Hemos vivido una vida vana, sin propósito, el cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata. Versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Entonces, eso significa que la sangre de Cristo fue el precio que Jesucristo pagó por nuestro pecado. Mira el beneficio resultante de la muerte de Cristo. No solamente que fue nuestra propiciación, no solamente porque fue el Cordero perfecto, sino también porque allí en la cruz Él pagó el precio de nuestra libertad con su sangre. ¡Qué maravilloso! Y qué maravilloso regalo que Dios nos dio en un determinado momento de nuestra vida. En tercer lugar, quiero que sepas que otro beneficio de la muerte de Cristo en la cruz fue nuestro sustituto. Cristo fue nuestro sustituto. En un sentido legal, Él nos salvó de la condenación. Yo quiero que entiendas un momento cómo es que sucedió esto. ¿Cómo es posible que un hombre tan pecador y tan impío, un hombre que no se merecía nada, el Dios de la gloria, tenga que declararlo justo? Pero para que lo declare justo, fue necesario que otro ocupe su lugar. Suponiendo que nosotros estamos frente a un tribunal, y yo soy un juez, y yo como juez digo, a este hombre violador que ha matado 5 mujeres, ha violado 5 mujeres y las ha matado, yo como soy un juez justo, le doy la libertad a este hombre para que salga libre. Yo creo que todas las familias
de los difuntos van a irse contra mi persona y me van a decir: eres un injusto, no nos has hecho justicia. Entonces, pero ¿cómo es que Dios puede justificar al impío? Es que necesariamente fue importante esto de que Él tenía que dar a su Hijo por los pecados de ellos. Entonces eso significa que tuvo que haber un sustituto. Ese sustituto, en una forma legal, yo merecía ser condenado, yo merecía estar puesto en la silla eléctrica o yo merecía estar en una cruz y morir por mis pecados. Sin embargo, a mí la Biblia me dice que Él fue mi sustituto. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Perfecto. Por nosotros lo hizo pecado. En otras palabras, Él ocupó mi lugar. Él ocupó tu lugar. Y no solamente esto, mira lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Mi estimado hermano en Cristo, tú lo sabes perfectamente, y amigo que me escuchas en esta noche, ninguno de nosotros hemos podido cumplir la ley. Cuando el apóstol Pablo termina en el versículo 3:20, dice que ninguno por las obras de la ley será justificado, ninguno. O sea, no podemos decir la ley es parte de mi salvación. Más bien dice la Biblia que la ley nos condena, y de eso debemos estar bien seguros. Entonces, pero sin embargo, quien cumplió perfectamente toda la ley fue nuestro Señor Jesucristo. Él la cumplió, y como Él la cumplió, yo me cojo en los méritos de Cristo. Aquel sí cumplió la ley, yo no la puedo cumplir, pero sin embargo Él nos redimió de la maldición, de lo que yo no podía cumplir, Él sí la cumplió. Por eso en 1 de Pedro 2:24 dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Entonces, Él es que llevó nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto. Y el versículo más claro que yo le encuentro en la Biblia es en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa esto? La palabra por tiene que ver con un intercambio. Yo estaba muriendo en la cruz, y sin embargo Cristo me dice: bájate de la cruz porque yo voy a morir por ti. Y a cada uno de nosotros Cristo nos bajó de la cruz, y el Cordero Perfecto, Él murió en mi lugar, en nuestro lugar. Él pagó ese precio muy alto, y eso tiene que ver que el Señor fue mi sustituto, y le doy gracias a Dios por esto. Y un resultado más de la muerte de Cristo en la cruz es nuestra reconciliación. Y esto tiene que ver en un sentido relacional. Por medio de su muerte expiatoria, Cristo nos reconcilió, restaurando nuestra comunión con Dios, que antes estaba enemistada. Y en Cristo hemos sido reconciliados con Él, con el Padre. Cuando hablamos de la reconciliación, tenemos que entender muy claramente que nosotros, en esa etapa de nuestra vida en la cual hemos estado sin Cristo, nosotros hemos sido enemigos de Dios. Pero cuando Cristo ha sido ese sustituto, esa propiciación, ha sido mi redención, entonces yo puedo decir: somos amigos de Dios. Sin Cristo andan la gente conforme a la carne, pero con Cristo andamos conforme al Espíritu. Con Cristo vivimos una vida llena de paz y de gozo. Sin Cristo estamos en guerra y muerte. Con Cristo
los creyentes ahora amamos la ley, los de sin Cristo están en contra de la ley de Dios. Los que están en Cristo se sujetan a Dios, los que no están en Cristo no se sujetan a Dios. Los que están en Cristo pueden agradar a Dios, pero los que están sin Cristo no pueden agradar a Dios. Los que están con Cristo tienen al Espíritu Santo, y los que están sin Cristo no tienen al Espíritu. Por lo tanto, una persona sin Cristo es enemiga de Dios. Por lo cual, cuando Cristo estaba muriendo, Él era el puente entre nosotros y Dios Padre. Y cuando Él estaba muriendo, estaba reconciliando esa enemistad que por años hemos vivido sin Él. Y Cristo fue ese puente maravilloso. Hace más de 2000 años atrás, fue ese puente que dio su vida por nuestros pecados. Mira lo que dice Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Qué hermoso pasaje y qué maravilloso mensaje inspirado por el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. En el versículo 18, 19, 20, para terminar, quiero leer estos 3 textos. Y todo esto proviene de Dios. Hay que entender algo muy claro. Hay que comprender algo muy maravilloso. En primer lugar, tú no te fuiste a reconciliar con Dios. Es más, no puedes, ni has querido hacerlo. Y hoy en día la gente dice que tiene una reconciliación con Dios, pero sus vidas que viven sometidas en el pecado, reflejando una vida de impiedad, una vida pecaminosa cada día, pero sin embargo, dicen tenemos una amistad con Dios. No, no la tienes. Tú puedes decir en palabras, yo tengo una gran amistad con Dios. Pero mientras tú vivas sometido bajo el pecado, eres enemigo de Dios. ¿Sabes qué? Yo te digo una cosa, mi hermano, mi amigo. El único que puede dar provisión para que nos reconciliemos con el Padre ha sido Cristo. Por eso dice el versículo 8, y todo esto proviene de Dios. No hay persona en el mundo que diga, yo me reconcilié con Dios, yo estaba mal con Dios, y en un momento de la vida le dije, Señor, me quiero reconciliar contigo. No, mi hermano, Dios se reconcilió contigo por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, mira, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mi amigo, déjame decirte algo muy importante. Ayer vimos que el hombre no tenía ninguna escapatoria. Estaba encerrado. Pablo lo deja en este versículo del 3:20, que yo quisiera leérselos, cuando dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, los judíos y los gentiles deben darse cuenta, y debieron darse cuenta, de que no había forma de tener y obtener salvación. Solamente que la ira de Dios iba a caer sobre ellos. Sin embargo, Dios tuvo que enviar a su Hijo y morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y la cruz trajo, ahí Cristo muriendo en ella, trajo grandes resultados. La primera que les he hablado, propiciación. Él fue el Cordero provisto
Él fue el cordero que se dio para aplacar la ira de Dios. Y podemos decir que Cristo ahí en la cruz aplacó 100% la ira de Dios. En segundo lugar, ahí en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué estaba haciendo? Dando su vida, pagando un precio por nuestros pecados. Y esto tiene que ver con la redención. Es decir, el Redentor, el que con su sangre, Él pagó el precio de las cuales ninguno de nosotros podíamos pagar. Recuerden que el apóstol Pedro dice, no fue ni con oro, ni fue ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Derramó su sangre. Gracias a Dios por morir por nuestros pecados. Y no solamente eso, el otro beneficio es que Él fue nuestro sustituto. Yo debería estar en una cruz. Cada uno de ustedes, cada ser humano en este mundo, el más perfecto, el que se creía más perfecto, debería estar en una cruz porque tiene la mancha del pecado. Debería estar en una cruz. Sin embargo, cuando Cristo nos ve a nosotros, a cada ser humano, Él le dice, salgan de la cruz porque yo voy a morir por ustedes, yo voy a dar mi vida por ustedes. Eso tuvo que ver que Él ocupó nuestro lugar. Como dice la Biblia en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y otro beneficio de la muerte de Cristo en la cruz fue la reconciliación. ¿Qué significa? Por años hemos vivido siendo enemigos de Dios. Y hoy en día, la humanidad sin Cristo sigue siendo enemiga de Dios. Pero sin embargo, Dios en su gracia, en su misericordia, ahí Él estaba reconciliando, nota lo que dice la Biblia, reconciliando al hombre con Dios. No es que el hombre se estaba reconciliando con Dios, no es que el hombre estaba buscando reconciliarse con Dios, no, el hombre nunca lo buscó, ni tampoco puede buscar una reconciliación. ¿Por qué? Porque el hombre en su pecado, lo que él va a amar más es el pecado, vivir en la oscuridad, vivir bajo las tinieblas y no en la luz. Por eso quiero terminar con este pasaje que encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Interesante, ahora nos ha reconciliado. La muerte de Cristo trajo reconciliación. Mis hermanos, recuerden esos 4 puntos. Cristo es nuestra propiciación, Cristo es nuestro Redentor, Cristo es nuestra sustitución y Cristo es nuestra reconciliación. A Él sea la gloria hoy y para siempre. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias Dios por tu gran amor y tu gran cuidado. Gracias Padre porque por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo tenemos entrada a tu presencia. Padre, en esta noche yo te pido que tu Espíritu Santo esté acomodando lo espiritual en el corazón de tus hijos. Gracias Señor. Dios, usa tu palabra. Te lo pedimos en los méritos de Jesús. Amén. Amén.